don Javier es sacerdote desde 1980, ¿no? Si me equivoco en algún dato me No, yo te corrijo cuando haga falta. Esto es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Teología. Actualmente es profesor de Antropología Teológica. He sido, ahora estoy en el hospital. He estado muchos años como profesor de Antropología Teológica, pero ahora ya con el hospital no da para... En parroquia y hospital ya no da para más. Vale. Y ha ejercitado ¿cómo se Ministerio llama? Ministerio, esto es, en Córdoba, empezó en Córdoba y después vino a la diócesis de Madrid y estuvo aquí. ¿Cuántos años estuvo? No, entre 1995 y 2015, con intervalos, he ido ejercitando el ministerio y por circunstancias, pues, de la diócesis de Madrid, que había muchísima demanda, y los otros exorcistas apenas tenían experiencia, pues tuve que atender a muchísima gente, o sea, 55 intervenciones semanales. Le voy a dejar ya que empiece a contar porque en la página web habla de los miles de intervenciones. Entonces, perdonad, lo que sí que vamos a hacer es... lo que vamos a hacer es que él cuente pues en 45 minutos, más o menos una hora, lo que dé, y después ya al final hacemos preguntas. ¿Vale? ¿Cuántas ha tenido? ¿Perdón? ¿Cuántas ha tenido hoy? No, ahora no soy exorcista, ahora estoy formando, porque cuando dejé de ser exorcista, el obispo me pidió que formara a los exorcistas. Y entonces lo primero que me vino al corazón del espíritu es publicar esto, que es el primer manual de exorcística para laicos y sacerdotes. O sea, no está dirigido solo a sacerdotes, para todos los públicos. Es un libro que no da yuyu. O sea que, sí, no da, todavía no me he encontrado con nadie y van ya muchísimas ediciones. Pues ahora se ha publicado en inglés, está en inglés en todas las plataformas, en Buscalibre, Imosver, Amazon, por todo el mundo, ¿no? En inglés. Y entonces, pues eso, ¿no? Es un libro que había pues libros de pues vademecum para exorcistas. Un vademecum, los que sois médicos sabéis lo que es. Pues si pasa tal cosa, dale tal pastillita, o hazle tal, interviene de esta manera, ¿no? Y en vademecum había prontuarios de oraciones, había libros de diversos tipos, de experiencias, por ejemplo los del Padre Amor, que son preciosos, ¿no? Pero no había ningún manual. Y claro, esto es muy importante porque cuando a un sacerdote le encargan este ministerio, pues te dan un ritual y ahí te las apañes con celo. Y claro, eso es muy grave, ¿no? Porque es un ministerio muy delicado en el que antes de ejercitarlo tienes que aprender de alguien experimentado, pues el cómo actuar, cómo interpelar, saber cuál es tu poder, lo que puedes hacer y lo que no, y eso se aprende, lo que se llama aprender el oficio. Hay que aprender el oficio. Bueno, entonces cuento eso porque la Cristina me había pedido que la charla fuera sobre los ángeles. Entonces, por eso hemos hecho esta introducción. ¿Qué? De los buenos y de los malos. Sí. No, hay ángeles buenos y ángeles malos, como también entre los hombres, que hay hombres buenos y hombres malos, y mujeres buenas y malas. Entonces, de eso es la introducción, porque claro, yo como les decía, hubo unos ejercicios espirituales en los que asistimos, pues, organizados por la renovación carismática. Yo no soy carismático, pero he aprendido muchas cosas de ellos. Y entonces, pues en esos ejercicios los estaba dando un sacerdote muy carismático, que tiene un gran carisma de ver los corazones, palabra de conocimiento, don de sanación. Pues estaba predicando, y entonces hubo una intervención de un cura que dijo, pues que antiguo, ¿no? Hablar del demonio en el siglo XXI, si eso ya no se lleva, ¿no? Si el demonio no existe, ¿no? Entonces el padre en cuestión, pues dio unos capotazos y tal, y como era la hora de comer, pues tampoco quiso entrar en tal, nos fuimos a comer, pues todo el mundo tenía hambre. Pero había un sacerdote cuyo hermano había muerto
por unos hechizos de muerte que le habían hecho. Entonces se agarró un rebote, en el que no existe el demonio, que me lo como, con patatas. Entonces le pidió al padre en cuestión que le dejara dar un testimonio. Y el padre le dijo, bueno, sí, pero pide también que por lo menos un par de exorcistas, estamos asistiendo 5 o 6 exorcistas de aquí de Madrid. Era aquí muy cerca, en Cristo Rey, en la M40, esa casa de espiritualidad. Y entonces, pues, en mi intervención, pues les dije que intervino otro sacerdote que explicó un poco la teoría, y yo, como era la hora de la siesta, para que no se durmieran, les dije, mira, el problema que tengo es que desde que estoy ejerciendo este ministerio estoy perdiendo la fe. Entonces la gente dio un respingo en el asiento, ya se despertaron y tal. Tampoco, para no pasarme mucho, pues les dije, claro, porque fe es creer lo que no se ve. Pero cuando tú ya lo ves, ya no lo crees, ya lo sabes. Ya la gente se serenó un poquito. Y esa es la cuestión. Es decir, que a mí cuando me hablan de los ángeles, pues digo, bueno, yo es que los ángeles no creo en los ángeles. No creo en los ángeles. Es que los sé, porque los he experimentado 1000 veces. A los buenos y a los malos. A los malos, por el encargo del exorcista, pues he tenido que ocuparme de ellos, porque ya saben que Jesucristo, pues su evangelio ahora, el año pasado por estas fechas publiqué este libro, que se llama Quo Vadis Ecclesia, ¿a dónde vas Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos. Me ha pedido Cristina que trajera ejemplares y ejemplares de los 2 libros. Bueno, entonces este libro es un libro que explica a la gente la situación en la que estamos. Cómo se ha producido esta gran apostasía, que esto es algo que estaba profetizado, que Jesucristo dijo, lo hemos leído hoy en el Evangelio, que cuando que Jerusalén los judíos volverían a su tierra cuando se cumpliera el tiempo de las naciones. Es así, que ya han vuelto, luego estamos en el tiempo de las naciones. La plenitud de las naciones de los gentiles, ¿qué es? El paganismo. Entonces Jesús dice en el sermón escatológico que hemos estado viendo el domingo pasado y toda esta semana, perdón, el domingo anterior, no el de Cristo Rey, sino el anterior. Entonces Jesucristo dice, por haberme rechazado, pues Jerusalén va a ser destruida antes de que pase esta generación. Y así fue. En el año 70, estamos en el año 33, una generación son 40 años, antes de que pase, pues en el año 71 Tito asedia Jerusalén y la destruye. Dice, y serán deportados por todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo, el castigo de las naciones. El día del castigo de las naciones, que es el momento en el que estamos. Entonces ya da muchas pistas el Señor. Habrá persecución religiosa, habrá peste, nos suena, habrá hambre, nos suena la carestía que se está avecinando, revoluciones, nos suena la que se va a armar con todo el Islam en Europa, guerras, nos suena, terremotos, catástrofes en el este, habrá avisos, el Señor describe todo lo que va a pie juntillas, lo que está empezando a pasar y lo que va a pasar en los próximos años. Entonces, pues, claro, eso como consecuencia, en el libro que explico, lo llamo así, Quo Vadis, ¿a dónde vas Iglesia? Celebrando en falso los sacramentos, que es una frase del cardenal Sebastián, que en el año 2015 les dijo a los obispos, ya está bien, no podemos seguir bautizando a chavales de padres que no creen y que no los van a educar en la fe. O sea, si en el ritual se dice, ¿sabéis que os comprometéis? ¿Por qué nos engañamos? Si sabemos al 100% que no los van a educar porque no han pisado una iglesia. Luego le digo a la gente, allí, pues ¿de qué parroquia sois? Si da a bautizarlo a vuestra parroquia. No, somos de esta. Y digo, imposible. No me lo puedo creer. Pues yo saludo al acabar la misa, saludo a la gente, que sea un buen domingo, tal, no sé qué, una buena semana, si ya es el domingo por la tarde, y a vosotros no os conozco ni por asomo. O sea, bueno, es que no sé qué, que queréis bautizar en una fe en la que no creéis. O sea, y claro, eso ha generado un cristianismo light que ha hecho muchísimo daño a la evangelización. Jesucristo lo que hizo fue, al evangelizar, hizo 2 cosas. Anunciar
la liberación espiritual y anunciar la liberación psicosomática. El perdón de los pecados, la buena noticia. Y segundo, eso que no se ve porque es espiritual, acreditarlo haciendo milagros, que eso claro que se ve, y expulsando demonios, que claro que se ve. Y eso es lo que ha estado haciendo los primeros cristianos en la Iglesia hasta que la Iglesia se convierte en una religión estatal, en el Edicto de Tesalónica, como se explica aquí. Y entonces, pues a partir de ese momento, claro, la Iglesia es una Iglesia asistida por el Estado e invadida por el Estado, mundanizada por el Estado. Claro, el Espíritu Santo inmediatamente promueve el monacato, que es una manera de salvar a la Iglesia, de que se vuelva a ver un nuevo modo de evangelizar desde la radicalidad evangélica. Entonces, pues gracias a eso, gracias a esos carismas que ha ido suscitando en la Iglesia, que han ido además variando según las necesidades. Ayer celebramos a San Columbano, un tipo de la segunda mitad del siglo VI, que monje irlandés, que se agarra a 12 compañeros y dice: vamos a evangelizar a estos bárbaros de Europa. Y pasan al continente y empiezan primero en Francia, en el norte de Francia, en Bretaña, luego en varios sitios, luego se van a Suiza, a San Galen, luego se van a los longobardos, a Italia, y bueno, son máquina, fue fundando monasterios, pero unos monasterios de evangelización, no de estar encerrados, de evangelizar. Y entonces pues fue el que extendió la confesión frecuente, que antes la gente se confesaba alguna que otra vez en la vida, cuando ya iban a palmar, cuando ya estaban a punto de tal, pues entonces, y además era confesión normalmente pública, que la hacía solo el obispo, y te ponía una penitencia y te daban la absolución después de cumplir la penitencia. Había gente que se iba a Tierra Santa a cumplir la penitencia y moría en el camino. Claro, bueno, hombre, ya el Señor se lo tiene en cuenta, porque, pero que era. Entonces estos facilitaron con lo que se llamaba la confesión tarifada. Sacaron unos penitenciarios que decían: si un tipo ha cometido un adulterio, hay que ponerle esta penitencia. Si ha cometido un homicidio, hay que ponerle esta otra. Si ha blasfemado, hay que ponerle esta penitencia. O sea, va explicando a los curas qué tienen que hacer para que pudieran ayudar a sus obispos en la administración de este sacramento, que era un sacramento pues, que se hacía públicamente y en contados momentos de la vida. Entonces lo extiende con una confesión pues ya habitual, es privada, para las cosas ordinarias, etc. Entonces, claro, Jesucristo lo que hacía era eso: anunciar el perdón de los pecados y verificarlo haciendo milagros claro. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque en el siglo XX hubo un problema. Yo siempre pregunto: ¿por qué un papa que es elegido cuando ya se frotaba las manos, que se iba a su casita a poder seguir escribiendo? El papa teólogo, que estaba ya mayor, que se dedicó además en su pontificado, en lugar de a purificar la Iglesia discretamente, echó 90 obispos que habían nombrado el prefecto de la congregación de obispos, que era masón, Baggio, pues que había nombrado un montón de obispos y que luego pues habían hecho unas pifias, y el Papa muy discretamente, que no nos enteramos. Todos los meses salía: han cesado 3 y tal a tenor del canon no sé qué, y como nadie mira el canon no sé qué, pues no nos enterábamos el tenor por el que eran cesados. 90. Nos enteramos porque vino el nuncio de Kazajstán, cuando renunció el Papa, a dar una conferencia al CEU, San Pablo CEU, y entonces dijo eso, que nos mandaba los nuncios y decía que, bueno, el Papa quiere que usted renuncie. El que dijo que no, el Papa lo cesó fulminantemente. 3 no quisieron, los demás firmaron de momento, ya sabían que tenían las manos manchadas y tal. Y luego fue corrigiendo instituciones. Y fue, bueno, un papa tan liado, ¿cómo se le ocurre publicar un libro en 3 tomos, Jesús de Nazaret? Pues él lo explica. Dice: es que el problema del siglo XX ha sido la interpretación racionalista de la Biblia, en que todo lo espiritual se quita.
no existe. Y todo lo sobrenatural, los milagros tampoco. Y claro, si Cristo no hizo milagros, Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, ¿yo por qué en el siglo XXI voy a echarle cuenta a su moral? Vamos a ver, su moral está muy bien para su época. En su época estaban mal vistos los homosexuales. Y entonces, pues, oye, que si hoy día que somos muy progres, ¿por qué no vamos a admitir la práctica homosexual? En su tiempo estaba muy feo lo de dejar a la mujer irse con otra. Entonces está muy bien lo que dijo Cristo, que el que se divorcia y esto adultera. Pero hombre, en el siglo XXI, que somos tan modernos y que esto es el deporte nacional, lo de cambiar de pareja, ¿cómo va a ser vinculante la moral de ese señor que no era Dios? Por eso Benedicto dice, es que han hecho una exégesis bíblica, interpretación de la Biblia falsa. Los llama teólogos ficción en el prólogo. No son rigurosos. Me acuerdo cuando estaba en la parroquia de María Inmaculada, me pidieron que le ayudara a un sacerdote guineano a acabar su tesis. Y entonces pues lo consulté con el párroco, que como era el mes de agosto estábamos dos curas, porque él no se iba de vacaciones, era muy mayor, tenía 84 años. Y entonces me dijo, sí, tú ayúdale, además le tenía mucho cariño ese sacerdote, que es una parroquia cercana. Entonces, ayúdale, y estuvimos trabajando. Y claro, de pronto veía, dice Bullman, le digo, oye tío, este Bullman acredita esto, y dice, no, solo afirma porque sí. O sea, se suelta una machada sin ningún rigor científico y la gente, como borregos, lo ha dicho Bullman. Pero oye, ¿con qué fundamento teológico? Claro, pues eso fue el siglo XX. Una serie de teólogos católicos, Sonnenberg, protestantes, Bullman, judíos, que negaron, hicieron una exégesis racionalista. No existe lo espiritual. Igual que en el siglo anterior, en el siglo XIX, surge la psicología moderna, en la que tampoco existe lo espiritual, porque Hume y Comte habían negado el espíritu. Entonces, pues aprovechamos para poner en silencio nuestros móviles, si no los tuvieran ya. El mío lo está, ¿eh? O sea que si alguno no lo tiene, pues ya aprovechamos ese aviso, primer aviso y tal. Bueno, entonces, pues el Papa publica un libro sobre Jesús de Nazaret para mostrar que es Dios y que esa exégesis que hicieron no era científica, y lo dice el Papa teólogo, que nadie ha cuestionado jamás su prestigio teológico, porque es de los grandes, con Derivat, con von Balthasar, son los grandes, ¿no? Los gurús, los que intervinieron en el concilio aportando cosas muy positivas, y además de los que no perdieron la fe, porque hubo teólogos que han sido conocidos porque han dejado de ser católicos, ¿no? Entonces, no, de teólogo a teólogo, sí, explicando que Jesús... Y es que, claro, si tú dices que no existe el espíritu, pues este tema que vamos a hablar no tiene sentido. Sin embargo, yo le he dicho a Cristina, sí, claro que voy a hablar de los ángeles, vaya que sí voy a hablar de los ángeles. Menudo que sí voy a hablar de los ángeles. Entre otras cosas, no solo porque yo tenga experiencia y me los haya encontrado y no necesite creer en los ángeles, sino que es evidente, los buenos y los malos. Pero es que además es un dogma de fe, son uno de los dogmas fundamentales. Mira, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el mejor resumen que se puede seguir para dar una charla sobre los ángeles, dedica en el apartado creo en un solo Dios, el comienzo del credo. Hay un único Dios, que los demonios no son dioses, como creen todas las religiones estas orientales y las religiones animistas, y viven en el terror. Por ejemplo, en las familias hinduistas se reparten los demonios, y cada miembro de la familia tiene que tener contento a un demonio. Entonces los demonios piden cosas,
Y a veces te piden pues, que hay que sacrificar el Jack de la familia. El Jack es como un buey. O que hay un sacrificio humano. Antes lo que hacían eran agarraban al bebecito o al abuelito. Ahora no, han descubierto otro sistema, que son los venenos de acción retardada. Viene el turista, le plantan el veneno y palma a los 2 o 3 días de haberse ido de la pensión. La policía lo sabe, pero como es una cosa ancestral, no dicen nada. Entonces, pues viven en el terror, viven en el miedo. No, nosotros creemos que hay un único Dios, que es el que manda, que todos los demás no mandan, y que es el creador de cielo, los ángeles, y tierra, los seres corpóreos, entre los que nos encontramos. Nosotros, dice Santo Tomás de Aquino, en el comienzo del segundo libro de su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, las sentencias de Pedro Lombardo son como la suma de teología del siglo XII. Y entonces en el siglo XIII, todo tipo que quisiera ser titular en la universidad o catedrático en la universidad, lo que se llamaba bachiller o magíster, tenía que ser bachiller en sentencias y magíster en sentencias. O sea, las sentencias, que era una recopilación de lo que dice la Biblia, los padres de la Iglesia, sobre la fe. Entonces cada teólogo tenía que comentar, hacer un comentario teológico. Entonces, pues Santo Tomás, en su comentario, que era su libro de texto a las sentencias, sobre él hice yo mi tesis doctoral, pues, pues en su comentario a las sentencias, pues dice que el hombre, el comienzo del capítulo del libro segundo, es el horizonte de la creación, porque en él se junta el cielo y la tierra. ¡Qué bonito! Somos un espíritu corporeizado, no es como el de los ángeles. Nuestro espíritu solo puede actuar, informarse a través del cuerpo y expresarse y actuar a través del cuerpo. Los ángeles no. Los ángeles son espíritus no corpóreos, mucho más poderosos. Un ángel puede estar actuando aquí, en Argentina y en Singapur. Y yo puedo estar exorcizando a un demonio y al mismo demonio en otro lugar donde está actuando en otra persona. Claro, porque ellos no tienen el límite del cuerpo. Es como si se bilocaran en los lugares donde quieren. Luego ellos tienen información mucho mayor. Ellos conocen todo lo material. En nuestra interioridad, si no la revelamos, no. Pero lo que no sea interior, nos ven actuar. Y viéndonos actuar se conoce a la gente. Claro. Luego conocen a nuestros antepasados, a nuestros abuelos, tatarabuelos, tatarabuelos, y así de toda la vida. Saben por dónde, los genes que tenemos, de qué pie cojeamos y los ramalazos que arrastramos. Ya tienen mucha información. Ellos no conocen el futuro, pero al conocer mejor el presente, por ejemplo, saben pues, que a lo mejor que aquí hay una persona que está gestando un cáncer y no lo sabe. Entonces tú vas a que te echen las cartas. Entonces el tarotista, que lo que hacen es invocar a los demonios, pues le dice, pues uno de tu familia va a morir en 3 meses. Pues sabe que tiene un cáncer no diagnosticado y no lo van a tratar. Entonces, pues, uy, ¿cómo me lo dijo? ¿Y cómo sabe? Porque eso lo sabía, porque tienen información que nosotros no tenemos. Pero el futuro no lo conocen. Por ejemplo, me decía un chaval, es que fui un astralista y me dijo que en el año 2020 habrá una chica que se interese por ti. Y dije, pues tío, estás fastidiado. Porque eso quiere decir que te ha echado un maleficio para que hasta el año 2020 no vendas una escoba. Y efectivamente sus compañeros de trabajo le decían, oye chaval, no entendemos nada. Cuando vamos a la discoteca, pues tú eres invisible. Era un tío normal. Era deportista, tal, un tío normal totalmente. Dice, es que las mujeres ni te ven, es como si fueras invisible para ellas. Digo, no, no eres invisible, lo que pasa es que has hecho la torpeza, has cometido la torpeza de ir a un astralista. Entonces te ha echado un hechizo. O sea, hay cosas que ellos saben.
Hay otras cosas que no saben, pero te hacen, cuando tú te pones en sus manos, les autorizas a que te hagan una maldición y quedas bien fastidiado. Como decía a mí en Isla Cristina, yo ha habido unos años que tengo allí unos primos, que este libro, por ejemplo, lo escribí allí. Y entonces, estando allí, pues el obispo, que no tenían exorcista entonces, ahora sí, gracias a Dios, me pidió, hombre, a ver si puedes atender a los casos. Y me digo, ya, pues nombre usted a alguien. Bueno, sí, pero tú, pues ve atendiendo y tal. Bueno, total, que me dio las vacaciones. Entonces, ante las vacaciones que iba yo, me frotaba las manos, decía, aquí, a 500, 600 kilómetros de Madrid, no me va a venir nadie, no va a tener la mala pata de que me conozca nadie. Y pues, ahí, bueno, total, que me viene una chica que me dice, mire, me había echado una maldición una tía mía, son las peores, dentro de la familia, las peores. Digo, no, las maldiciones dentro de la familia. Cuanto más cerca, cuanto más, no las tías son estupendas. Cuanto más cerca, más grave es y más daño hace. Entonces le había hecho una maldición, me había quedado paralítica de cintura para abajo. La llevaron a un brujo de una ciudad, un pueblo cercano a Isla Cristina. No voy a decir el sitio para no hacerle propaganda. Y entonces, salió caminando, pero se quedó poseída. Y me decía, en mala hora, yo había preferido estar con este maleficio a estar con este otro. Porque ellos siempre te quitan uno y te meten tres. Siempre negocian a tu favor, a su favor. Y en tu perjuicio. Entonces, claro, si uno, que Cristo lo que hizo fue anunciar el perdón de los pecados, que esa es la buena noticia, que el que manda en este mundo nos quiere con delirio y nos ha enviado a su Hijo para pagar el precio de nuestro rescate y podamos recibir el Espíritu Santo. Y luego lo acreditaba haciendo signos visibles. Pues claro, del perdón de los pecados no se ve. Entonces Jesús le dice al paralítico, lo traen y en lugar de curarlo, le perdonan los pecados. Pues dice, pero si no se lo hemos traído a esto, además, ¿cómo puede un hombre perdonar los pecados? Y dice Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, y te lo digo, echa a andar. Dice, esos signos, para que supiéramos que era verdad lo que no se ve, su acción espiritual. Y claro, la Iglesia está haciendo siempre lo mismo, hasta que se convierte en una iglesia estatal, que es lo que explico, el proceso de evolución en este libro del Quo Vadis, el proceso de evolución de ir abandonando progresivamente estos ministerios y haber acabado, como ha pasado en el siglo XX, que el único que hablaba, prácticamente, exagerando, que hablaba del pecado, de confesarse, de milagros y de exorcismos, ha sido la Virgen. Por eso los papas la llaman la estrella de la nueva evangelización. La Virgen se ha hinchado todas sus apariciones en los últimos 200 años, que se describen en el capítulo 4, se ha hinchado a decir, es urgente la conversión de los pecados. El castigo se puede aminorar. Luego ya ha dicho que ya el castigo no se puede evitar, pero se puede disminuir si hacemos penitencia, si nos confesamos. Y luego la Virgen, yo en mi experiencia, donde más liberaciones ha habido ha sido en santuarios marianos. Una persona que estaba en tratamiento iba a Lourdes y cataclás, volvía liberada. Una persona iba a Fátima, iba a Medjugorje, iba donde sea, la Virgen lo acababa de liberar. Yo me acuerdo de un día de la Virgen de Guadalupe, cuando ella me nombró guadalupano, y a la Virgen de Guadalupe liberó, yo creo que el paciente más grave que he tenido en toda mi vida. Lo liberó ese día. Eran las 9 de la noche, se apareció la Virgen y dijo, ha llegado el momento de tu liberación, le dijo a la poseída. Una tipa que había vomitado ranas vivas, una tipa que, en fin, de todo. Bueno, pues una señora, vamos, no es una tipa, es una señora. Pero bueno, entonces, pues ha llegado el momento de tu liberación. Y preguntó la hora. Y digo, ¿qué cosas tiene la Virgen? Preguntar la hora, y si en el cielo no les preocupa eso. Pues le dije, madre, son las 9 de la noche.
Muy bien, pero veréis por qué. Siguió diciendo unas cosas, tal, dijo, ahora va a venir uno de los 7, el San Sealtiel, el que atiende a los sacerdotes, el arcángel de la oración y del ayuno, y tal, para hablar sobre la gula, que en esa familia era muy importante. Y luego dijo, ¿y tú? Dijo, ¿no? Aunque eres de Madrid, a partir de ahora quedas nombrado guadalupano. Yo por eso en mis vídeos siempre pongo la Virgen de Guadalupe. Un cuadro que me regalaron allí en San Luis Potosí, los empresarios de San Luis, que habían organizado unas actividades, y entonces me hicieron el regalo ese, que es precioso. Además me lo mandaron porque yo no podía traérmelo, no me cabía en la maleta, y entonces me lo hicieron llegar. Pues eso, o sea, la Virgen es la que ha ido liberando, sanando y anunciando el perdón. Lo que los curas, en muchos casos, no han estado haciendo. ¿Por qué era las 9? Lo de las 9 lo ha dicho. Las 9 es muy interesante, porque cuando la poseída se despertó, y se me ha dicho que he sido liberada. ¿Es cierto? Dice, sí, está la Virgen, está la liberada. ¿Y a qué hora ha sido? Y dice la chavala, y le dijimos, pues a las 9, y dice, las 9, la hora de la misericordia en la Basílica de Guadalupe. Era el 12 de diciembre, día de Guadalupe. Pues a las 3 de la tarde, que es la hora de la misericordia, había en ese momento una diferencia horaria de 6 horas, a las 3 de la tarde la Virgen la liberó. Y cuando quiso preguntar, no dio la puntada sin hilo, era por algo. Bueno, pues eso es un punto que es el primer dogma de nuestra fe, que creo en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Nosotros, por ejemplo, el Cuarto Concilio de Letrán dice que es un dogma, también el Concilio Vaticano I, en la Dei Filius, Pablo VI, en el Credo del Pueblo de Dios, y en otros lugares, pues aparece, pues eso. San Agustín explica que la palabra ángel significa mensajero, evangelio, buen mensaje. Dice que no es un nombre de naturaleza, sino de función, de misión. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Dios los ha creado para servirnos, ayudar a los hombres, que es precioso, es como nuestros hermanos mayores, unos tipos, unos príncipes que son, pero vamos, con un poder que no os podéis imaginar. Y es muy bonito como, por ejemplo, San Miguel, que es ahora el jefe de la milicia angélica, no era el más poderoso de los ángeles creados. Pero igual, al ser creados, cada uno tuvo que decidir. Apocalipsis dice que la tercera parte de los criados cayeron, rechazaron a Dios, non servian. Y en cambio, las 2 terceras partes, ante el grito de San Miguel, Miguel significa ¿quién como Dios? ¿Quién más que Dios nos quiere? ¿Quién mejor que Dios sabe lo que nos conviene? ¿De quién podemos fiarnos más que de Dios? Entonces, ante ese grito, que es evidente, arrastró las 2 terceras partes. Y ese ángel, que no era un ángel más poderoso, ahora mismo es la pera. O sea, tú ves a Satanás huyendo como una rata en cuanto Miguel lo invocas y aparece. Es que lo destruye, lo arroja del cuerpo de esa persona. ¿Y por qué? Porque es la humildad. La humildad abre el corazón a Dios. Entonces quien actúa no somos nosotros, no es Miguel, es Dios. La humildad es la que posibilita que dejar actuar a Dios. Lo que dijo la Virgen. Aquí está la sierva del Señor. Sea hecho en mí según tu palabra, dejar actuar a Dios. La vida cristiana no es un voluntarismo, tengo que hacer unas normas de no sé qué, unos mandamientos de no sé cuánto, un tal. No. La vida cristiana es dejar actuar al Señor. Eso es lo que es la humildad. Y eso es lo más grande, es lo que nos hace. Se ha fijado en la humildad de su esclava, dice la Virgen Santísima. Se ha fijado en la humildad de su esclava. Hoy día el problema que tenemos, esta sociedad, es decir, sociedad soberbia. Yo no necesito de Dios, dicen los jóvenes. Bueno, hay algunos que no, pero hay muchos que sí.
Yo no necesito de Dios. Entonces, bueno, es un dogma de fe. Su naturaleza es un espíritu, un ser espiritual. ¿Qué significa espiritual? Que no tiene instinto de conservación porque es inmortal. Y como no tiene instinto de conservación, es libre. Él no necesita hacer nada para seguir existiendo. Si rechaza, va a seguir existiendo igual. Es libre. Y porque no tiene instinto de conservación, es capaz de querer no interesadamente. Nuestros amores del cuerpo, si leéis el libro de Luis, de los 4 amores, ¿sabéis quién es Luis? El de las crónicas de Narnia, el de Tierras de Penumbra. Bueno, pues Luis dice que hay 4 amores. 3 del cuerpo, el amor familiar, que es a tu origen, el amor de amistad, que es de afinidad, coincidir en algo, y el amor matrimonial, que es de complementariedad. Los 3 son interesados. Es un interés en 3 tipos de cosas distintas. En cambio, un amor, que es el amor del espíritu, el amor de caridad, que viene de haris haritus, gratis. Amor gratuito. Y de ahí viene la palabra agradecimiento. Yo agradezco porque me ha hecho algo que no tiene obligación de hacerme. Por eso le doy las gracias. Esta mañana se estaba yendo un paciente allí en el hospital y el hijo, estaba ya el hombre en su silla de ruedas despidiéndose y tal, y le dice: papá, da las gracias a estos señores y a estas señoritas. Entonces el papá se quedó desconcertado. Dijo: sí, que des las gracias. Y dijo: gracias. Claro, gracias es lo más bonito, porque si yo me dice: no, pues has hecho lo que tenías que hacer, es tu obligación. Pero si das las gracias, que estás reconociendo que aparte de tu obligación, pues estás poniendo cariño, poniendo amor. Es el amor desinteresado, el amor del espíritu. Los ángeles tienen esa capacidad. Cuando fueron creados, unos aceptaron el amor de Dios y otros lo rechazaron. Al rechazarlo, nunca han experimentado el amor. Son los seres más tristes de toda la creación y, como consecuencia, más crueles. Aquí hay algún psiquiatra. ¿Cuál es el ABC o algún médico? El ABC de la psiquiatría, ¿cuál es? Agresividad, síntoma de tristeza. Pues un ser que es triste es agresivo. Por eso cuando a mí me dicen: ¿y tú qué nota característica de los diablos? La crueldad. Son crueles a decir basta. Y son capaces de fastidiarse con tal de fastidiarte a ti. Es lo único, mal de mucho, consuelo de tontos. Lo único que les consuela. Fastidiar. Y ojo, que es que en este mundo nos encontramos con gente psicopática que son así. Están dispuestos a fastidiarse con tal de hacer sufrir. Porque son gente triste. Ellos no han experimentado amor. Las cosas que más... por ejemplo, las cosas que más les fastidia, cuando están atacando a una persona, le digo al marido: dale un beso a tu mujer. Bueno, se ponen atacados, no lo soportan, que reciba amor, no lo soportan. Que digas: pues, ¿cómo nos quedamos a dar gracias? Estás en el exorcismo, vamos a dar gracias a Dios por cómo te ama. Bueno, es que no pueden con ello. No pueden con ello. El amor, la alabanza. Entonces, ¿se oye atrás ahora? Sí. Pues entonces, eso es lo que no soportan los ángeles. Son seres crueles. Tenemos un problema en la cultura occidental, que es que el único que ha hecho una fenomenología del espíritu, de los seres espirituales, ha sido Hegel. Y Hegel, la fenomenología que ha hecho es de los espíritus caídos, diciendo que la ley del espíritu es la dialéctica. Tesis, antítesis y síntesis. Y a base de bofetadas vamos avanzando. No, eso es la ley de los ángeles caídos, no de los ángeles bienaventurados.
ni de los seres humanos cuando actuamos rectamente. Pues uno de mis proyectos es hacer una fenomenología del espíritu. Soy filósofo y, por tanto, los viejos rockeros nunca mueren. Si Dios me da salud, ¿no?, para hacerlo, ¿no? Pues eso, o sea, ¿cómo son los ángeles? Son seres espirituales, con inteligencia, pero una inteligencia que es intuitiva, no como nosotros, que vamos poco a poco, con voluntad, y cada uno tiene sus facultades, cada uno tiene sus características. Unos para ponerlas al servicio de los hombres en distintos niveles, y otros pues para dificultar la salvación de los hombres, los diablos. Y en esas estamos, es un combate. Por eso el Papa, en su exhortación apostólica Gaudete et Exsultate sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, después de decir en qué consiste esa santidad, segundo capítulo, ¿cuáles son los enemigos? El gnosticismo y el pelagianismo. Tercer capítulo, el programa de la santidad, las bienaventuranzas. Cuarto capítulo, ¿qué subrayados tenemos que hacer? Pues la alegría, tal, una serie de aspectos en esa santidad, ser cristiano en el mundo de hoy. Capítulo quinto, ojo, chavales, que nuestro combate no es contra seres humanos, es contra las dominaciones, las potestades, los principados del Averno. Y por tanto hay que pertrecharse con las armas de la luz, si queremos vencer. Siempre digo, tú nunca tengas miedo a los demonios, pero ojo, si estás con el Señor. Como no estés con el Señor, ya puedes tener todo el miedo que quieras, que te va a enterar, se va a enterar. Porque, claro, es tremendo, es tremendo. Bueno, entonces cada ángel tiene sus características, son irrepetibles. Los ángeles, nosotros nos repetimos, porque como vamos a morir, procreamos, que es un modo de reproducirse. Nuestro espíritu no muere, pero para que se propague el género, Dios ha querido que contar con los hombres. Entonces, pues hay como una repetición. Los ángeles no, cada ángel rompe el molde. No hay un ángel igual a otro. Yo eso se lo digo mucho a los exorcistas. Como estéis con 4 recetitas de 4 experiencias que habéis tenido, pensando que eso os va a servir, os vais a llevar unos chascos monumentales. ¿Por qué? Pues porque cada ángel es distinto y tiene un estilo distinto y actúa de una manera distinta. Siempre tienen unos límites, los límites de la criatura personal, la persona creada. Pero cada uno agota su especie, ¿no? Como explica muy bien Santo Tomás, que sabéis que es el doctor angélico, la persona que la Iglesia ha proclamado como el que mejor ha explicado los ángeles. Pues yo siempre digo, cuando alguna vez me preguntan por algún teólogo, digo, mira, ese teólogo que está aquí en Madrid, bueno, muy cerca de Madrid, pues ese teólogo se aparta del doctor angélico en cosas muy flagrantes, yo se lo he dicho. Y claro, mete las patas hasta el cuello. Pues claro. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono? Pues claro que me puedo acercar. A ver cómo va, vamos a ver cómo va la cosa. Bueno, entonces, ya hemos dicho cómo son, y luego, hombre, en la escritura es impresionante, porque Cristo se habla como que es el centro del mundo angélico. Ellos, sabéis que los que se condenaron, dicen los padres de la Iglesia, se condenaron por envidia al hombre, porque Cristo se fue y se hizo hombre, y no se hizo ángel. ¿Por qué no se hizo ángel? Porque los ángeles deciden en el instante de ser creados y ya para siempre. No tienen remedio. Mientras que los hombres, como somos corpóreos, tenemos un tiempo. Y por eso Cristo ha querido encarnarse para ayudarnos en ese tiempo en el que vamos a decidir la eternidad, que es lo definitivo. Entonces, fueron creados por Él y para Él. Dice, desde la creación y a lo largo de la historia de la salvación los encontramos anunciando esa salvación, sirviendo al designio de la salvación, cerraron el paraíso terrenal, protegen a Lot, salvan a Agar, la concubina de Abraham,
la madre de Samuel, a su hijo, detienen la mano de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. La ley es comunicada por el ministerio de los ángeles, conducen al pueblo de Dios, anuncian nacimientos, asisten a los profetas. El Señor dice que cuando ahora sea el momento de la gran purificación, sus ángeles guiarán a los elegidos. Hay gente que me pregunta, bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahora para lo que se avecina? ¿Qué hay que hacer? Lámparas encendidas y levantar la cabeza, que se acerca a nuestra liberación, o sea, tener muy clara la esperanza, y luego no tener problema. Los ángeles van a hacer horas extraordinarias. Nos van a guiar dónde tenemos que ir, dónde tenemos que protegernos, cómo tenemos que actuar, etc. Ahora, el que esté empanado, pues yo digo que estamos en una sociedad de gente empanada, que no se enteran de nada. Y siguen, pues, y dejando, como dice Jesús, en el capítulo 17 Lucas lo cuenta, dice, como los tiempos de Noé, la gente compraba, vendía, se casaba y tal, llegó el diluvio, se lo llevó a todos. En cuanto Noé entró en el arca, se lo llevó a todos. Así serán los días del Hijo del Hombre. Pero ojo, que no es el fin del mundo, porque hay arca, o sea, hay unos que se salvarán. Concretamente, Zacarías 13:7 dice que se salvará la tercera parte de la humanidad. 2.500 millones. El resto perecerá. Estamos hablando de una cosa muy seria, nunca ha habido algo igual. Ha habido un momento, hombre, ha habido el diluvio, que solo sobrevivieron 8 personas, Noé, su mujer, sus 3 hijos y 3 nueras. El momento de Sodoma y Gomorra, ahí está el mar muerto. Cayó un meteorito y se lo llevó a todos. Ha habido otros momentos, la Torre de Babel, ha habido momentos que ha pasado con la civilización que construyó las pirámides. Nosotros no tenemos tecnología ahora mismo para hacer esos agujeros, esos encajes, para transportar piedras. Se han encontrado piedras en pasillos que a unos milímetros. ¿Y cómo las transportaban? No se ha encontrado ni una mota de humo. Y dice, ¿cómo iluminaban aquello? Sabían tener una tecnología brutal. Han desaparecido muchas civilizaciones porque se han pervertido. ¿Qué pasó con los incas? 12 extremeños se los llevaron por delante. Hombre, que sí, que los extremeños son gente poderosa, pero ¿qué pasó con los aztecas? Pero es que desaparecieron. ¿Por qué? Pues tenían institucionalizada la sodomía. Bernal Díaz del Castillo dice que cuando se iban a hermanar decían, no, este pueblo no nos hermanamos porque aquí hacen sacrificios humanos y practican la sodomía. Y nosotros no nos hermanamos con gente así. O sea, no se casaban con gente, con hijas de pueblos que atentaran contra la ley natural. Y eso fue su debilidad y han desaparecido muchas culturas. El Imperio Romano, vamos, se fue desmembrando, se fue tal, y lo que sobrevivió fue la civilización cristiana y que fueron evangelizando a estos pueblos que iban llegando del norte y del este de Europa. O sea que, bueno, van a ocupar un papel muy importante. Desde la encarnación a la ascensión del Señor, siempre ha estado rodeado de ángeles. Gloria a Dios en el cielo, en el nacimiento. Le sirven en el desierto, lo reconfortan en la agonía. Los ángeles son los que anuncian que ha nacido el Salvador, anuncian la encarnación, la resurrección de Cristo a las santas mujeres, y la segunda venida de Cristo será anunciada por los ángeles. Bien, en la vida de la Iglesia, pues en la liturgia es constante, pues la invocación de los ángeles, hay cantidad de himnos, desde el comienzo hasta la muerte, la vida humana está rodeada a su custodia. Aquí dice, por ejemplo, cómo desde que una persona es concebida ya tiene un ángel a su lado y hasta que no lo dejan al cielo no lo abandonan. Y yo os puedo acreditar, yo me he encontrado de las cosas más bonitas que me he encontrado en el ministerio,
ha sido cuando me aparecía, echaba a los demonios y no salía del trance la persona. Y es que había almas de difuntos apegadas a la persona, que Dios les daba la oportunidad de manifestarse para recabar oraciones. Y entonces, pues, y muchos de ellos eran bebés abortados. De 2 días, con la píldora del día después. Porque ya sabéis, como explico en el capítulo de las heridas de seno materno de este libro, de la puerta quinta, pues que los bebés, desde el momento, perciben bioquímicamente por neurotransmisores y hormonas todo el estado de la madre. Ahora, por ejemplo, estas técnicas que hay de hacer regresiones psicológicas a la infancia, a la gestación, bueno, de pronto aparecen unos datos. La persona revive lo que le estaba pasando en el primer mes de gestación, cosas así. Bueno, pues yo me he encontrado con cantidad de bebés abortados que no podían irse al cielo porque no perdonaban. Tenían un mosqueo cósmico con el farmacéutico, el cirujano, la mamá, el papá, la abuelita que indujo, el no sé qué y no sé cuánto. Entonces hay que ayudarles a perdonar. Y ya a mí lo que me ha funcionado más ha sido decir, ¿tú quieres que estas personas tan canallas hagan lo mismo a otros? Y yo no. Pues entonces hay que perdonarlas, para que el diablo pierda poder en ellas y darle a Dios la posibilidad de entrar en ellas y darles la conversión. Hacíamos la oración de perdón y cambiaba totalmente el panorama. Y entonces, y ya pues se iban con Dios. Hubo una niña de 4 años que no le quise preguntar por qué le había pasado, porque tenía un mosqueo que yo dije, ahí no voy a entrar. Entonces le pregunté. Entonces siempre les pregunto a estos bebés, ¿y tú cómo te llamas? Y no sé, yo no tengo nombre. No, han sido abortados. Y tú sí tienes nombre. ¿Está ahí tu ángel? Y yo sí. Siempre dicen que está su ángel a su lado. Pregúntale su nombre. Entonces el ángel le decía su nombre, unos nombres preciosos. Por ejemplo, una que había sido asesinada en el momento de nacer y que era fruto de una violación. Y le pusieron Susana, que es una mujer que no se dejó violar. Entonces hay cosas preciosas. Otro, por ejemplo, le dice, ¿cómo te llamas? No sé y tal. Pregunta, Saúl. Y digo, ¿tú sabes qué significa Saúl? Deseado. Chaval, una cara. Tus padres no te deseaban, pero Dios y la Virgen bien que te deseaban. Bueno, les cambia la vida y se van para... Bueno, pues esta niña de 4 años que había sido asesinada, pues no podía perdonar. Y entonces yo le pregunté, ¿tú estarías dispuesta a pedir perdón e irte con tu ángel hasta el Señor? Me dice, no, el ángel del pobre debió de dolerle aquello, pero un golpe bajo, pero bueno. Y entonces, y le digo, ¿y conoces a la Virgen María? Invoqué a la Virgen. La Virgen, cuando se le invoca, no tarda ni una décima de segundo en aparecer. Jamás lo que dice San Bernardo es verdad. Yo puedo acreditarlo. Cuando he estado en oraciones difíciles, situaciones que no sabía por qué, me acordaba de la Virgen, puñeta, la Virgen. Entonces, pues invocaba a la Virgen, bueno, como ratas. No, ella no, nunca la llaman por su nombre, ella. Y es que, claro, es la criatura por la que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que es lo que ellos les llevó a rechazar el plan de Dios. Nosotros, venerar y obedecer a una mujer, que es un vil gusano para nosotros, no estuvieron dispuestos. Que la reina de los cielos, de los ángeles, fuera una mujer. Y que Cristo se encarnara. Entonces, pues, ese es el punto. Bueno, sigamos. No he contado lo de la niña. Que le digo, y entonces aparece la Virgen y de pronto le cambia la cara. Se le pone una cara de embeleso impresionante y le pregunto, yo no veo a la Virgen, pero la percibo en cuanto veo por los...
Y entonces le digo, ¿ha venido ella? No se atrevía a hablar. Es muy guapa, ¿verdad? Y entonces la pregunta del millón, ahí me la jugué. Y le dije, ¿y con ella te irías con nuestro Señor? Y dijo, ¿con ella? Sí. Dijo, pues venga, de una mano de tu ángel, de otra de la Virgen, para el Señor. Perdonas y para arriba. Se fue precioso. Y ya la chica salió. Esto pasó en Ecuador, que el obispo de Santo Domingo de los Áchilas, los Colorados, me pidió que diera un curso de exorcística a todos sus sacerdotes, porque es una diócesis muy complicada. Es la cuna del chamanismo y cada vez que nombraba un párroco se presentaban 2 chamanes y decía, usted no es bien recibido aquí en este pueblo. Empezaban a hacerle hechizos y como no supiera defenderse, lo destruían. Y entonces, claro, querían saber qué hacer, ¿no? Estoy dándoles un curso de exorcística y hubo un día que el obispo, que por las tardes siempre me organizaba algo, pues un día organizó una sesión práctica. Dijo, no vamos a obligar a los sacerdotes a que asistan, solo aquellos que se sientan con ánimo a asistir a un exorcismo. Y entonces asistieron todos los exorcistas del país que estaban en el curso, que vinieron muchos, y luego los sacerdotes de la diócesis y tal. Y entonces, estando en esas, primero exorcizamos a un señor, un chico joven, unos 30 por ahí, luego uno de los presentes dijo, pues la madre está peor. Entonces, por la madre. Y le rezamos a la madre también, efectivamente estaba peor que el chico. Y digo, bueno, ojo tú, y tal. Y cuando ya salíamos, nosotros ya me frotaba las manos, a ver si doy una cabezadita, porque esto era primera hora de la tarde. Digo, esta gente no tiene la costumbre sana de la siesta. Y entonces, pues aparece una señora con una hija de unos 18 años, oscura. Y dice, padre, nos tiene que ayudar. Y yo echando balones fuera. ¿Y qué quiere decir eso? Sí, pues que... ¿Pero qué te pasa? Y dices que no lo ve. Claro, ya ante eso no podía escapar. Todo esto los 20 y pico curas conmigo, a la salida de la capilla. Y le digo, mira, pues sí, lo que tienes que hacer, ve al obispado, que está aquí al lado, estamos en la casa de espiritualidad, y te vas al obispado, hablas con tal, en fin, seguir los pasos, los protocolos que no para. Usted nos tiene que ayudar. Esto como la sirofenicia. Y total, les dije a los curas, ¿qué hacemos? Dijeron, pues para adentro. Y ya, entonces la exorcizamos y cuando acabamos de echarle los demonios no salía del trance, porque tenía 2 muertos, que era la chica esta de 4 años y un muchacho de 35 que había sido asesinado también. Entonces, pues hasta que no cortó con esos 2 muertos, pues no salía el trance. Ya cuando cortó, y tal, el mayor perdonó y luego la pequeña, pues con la Virgen, con ella sí. A mí eso siempre me ha quedado muy grabado, porque es muy bonito, o sea, lo que uno no haría con otra persona, pero con la Virgen sí, con eso. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. Sí, cuando estos diálogos que tiene en su momento, por visualizar un poco mejor, o sea, usted está hablando y le responde. Sí, pero a través del poseído. Del poseído que le está hablando. El poseído ha perdido el control, entonces al principio están los demonios y luego ves que ya no hay demonios. Pero entonces intervienen difuntos que están apegados a ese poseído. Almas perdidas son. Almas perdidas. El poseído habla con su voz. Sí, habla con su voz, lo que pasa es que le cambia, la voz le va cambiando según quién sea el interlocutor. Usted va hablando primero con la persona y llega un momento que le cambia la voz y empieza a hablar ya con No, la persona en cuanto empiezas a rezar ya entra en trance. Usted llega, empieza, es que lo quiero visualizar. Sí, empiezas a... Es que eso, como no lo veas... Y allí al rato, pim, pam, el tío ya... Sí. Por ahí va, ¿no? Por ahí. Bueno, entonces decimos que en la vida de la Iglesia... ¿Nos va a contar de las puertas, las 3 Bueno, voluntarias? lo que quiero es hablar de los ángeles, y porque como andamos de hora, uy, ya llevamos una hora. Una hora. Bueno, entonces voy a acabar. Nos acompañan en nuestra vida. Luego aquí el catecismo también cuenta la caída de los ángeles, que
que el carácter irrevocable de su elección. O sea, como dice Santo Tomás, lo que para nosotros es la muerte, para ellos es el momento en que fueron creados. Para los ángeles. Entonces los ángeles deciden para siempre. Cristo, San Juan Crisóstomo dice que Cristo se habría encarnado, se habría venido otra vez, o se habría hecho, se habría mostrado con los ángeles si hubieran podido arrepentirse. Pero ya no, porque su libertad es de esa manera, deciden para siempre. Entonces, igual que nosotros en el momento de morir. Ya el cuerpo no nos retiene, entonces nuestra decisión se hace eterna. Ninguna decisión junto al cuerpo es eterna, solo la decisión en el momento de la muerte. El poder de Satanás no es infinito, está totalmente sometido al poder de Dios, y Dios lo que pasa es que permite, porque Dios es justo, y entonces hay, como explico en el libro de las 6 puertas, hay causas por las cuales los demonios tienen derecho a fastidiarnos. Primero, el pecado, como nos preguntaba, primera puerta, pecado grave. Segundo, el ocultismo, el yoga, mindfulness, el reiki, el tarot, los amuletos, el llamador de ángeles, las estrellas de 5 puntas. No quiero ni mirar las zapatillas de la gente ni nada. Estrellas de 5 puntas. Los elefantes para la suerte, las pirámides, los escarabajos que me trajeron de Egipto, o sea, quiero decir que yo tengo un cuestionario, orden en la sala, tengo un cuestionario de 56 preguntas, y cada una con muchísimas posibilidades sobre posibles contactos con el mundo oscuro. Esa es la segunda puerta. La tercera es el rencor. No hay nada más tóxico que el rencor. Además favorece el cáncer. Sí. Favorece el cáncer y hay que hacer oración de perdón cuando uno tiene un cáncer. Yo he tenido un cáncer que afortunadamente me lo destapó la Virgen. El día de la Natividad me dio una diverticulitis, estando de vacaciones con unos hermanos sacerdotes. Una diverticulitis de la pena. Y digo, madre, vaya regalo que me has hecho el día de tu santo, de tu cumpleaños. Y yo decía, qué cosa más rara. Pues gracias a eso me descubrieron el otro cáncer, que era un cáncer malísimo, de los peores, pero estaba encapsulado. Lo quitaron y ya está. Y a seguir para adelante. Una prórroga. Bueno, entonces, pues eso, o sea que pues el rencor es de las cosas que hay que cuidar, porque es súper tóxico. El rencor hace que la herida no se cierre, es el resentimiento. Seguir sintiendo la herida. La cuarta puerta son los maleficios recibidos. La quinta puerta son las heridas de seno materno, desde el seno materno. Heridas emocionales. Bullying, rechazos, rechazo cuando la persona es concebida y que no querían ese hijo, o quieren un varoncito y es una mujer, o quieren una mujer y es un varón. El rechazo de identidad, heridas de miedo, de opción no por la vida, maleficios. Por ejemplo, ¿habéis visto la película El exorcismo de Emily Rose? Sí. Pues esa mujer tan santa, ¿cómo es que estaba poseída? Exacto. Porque en el 6º mes de embarazo le hicieron una maldición a su madre. Hacer una pregunta así un poco afónica. Sí. Bueno, nosotros hemos visto muchas veces haciendo rescates en la cercanía de los abortorios que las mujeres entran como personas y salen, ¿verdad? Salen como si fueran, no sé, con una falta de amor humano, no sé explicar. Sí. Entonces, eso puede ser... Hombre, muchísimo. Eso es una de las puertas, vamos, puerta clarísima. Luego, heridas, digo, desde el seno materno. La gestación es un momento importantísimo. Siempre le pregunto a la gente, ¿cómo fue tu embarazo? Y si yo no he tenido hijos. No tú, el de tu madre contigo. Entonces es importante. O un bebé, pues que ves que no quiere nacer,
que se retrasa o se adelanta para provocarse la muerte, se envuelve, se enrosca en el cordón umbilical, se da la vuelta. Es decir, hay muchísimos signos de que ese bebé viene con una herida que hay que sanar. Todo eso se sana con la oración, pero hay que sanarla. Ahora sabéis que la estrella de la neurología pediátrica son las heridas de seno materno. Han descubierto la trascendencia que tiene para toda la vida de la persona el tener una base de heridas de seno materno. Entonces, importantísimo. O sea, hay que cuidar. El bebé es que se entera de todo. ¿Pero qué culpa Si tiene el bebé? Ninguna. De En estos seis casos hay 3 que son culpa del que es poseído o es influenciado. Sabéis que hay 7 tipos de ataques. Infestación de lugares, donde pasan cosas, infestación de objetos, amuletos, etc. Infestación de animales y plantas. ¿De acuerdo? No hace mucho, don Jesús Higueras fue a ver a una señora, le dijo, mira, me han contado, otra persona, no es por confesión, sino es que me lo han contado, que te han echado un maleficio. Lo digo para que te protejas. Entonces la tipa venía, tenía una mascota, que era una delicia de mascota, y a partir de un momento se ponía fiero con ella, con los hijos nada. Pero con ella le dije, ponle para beber agua exorcizada. Mano de santo. Se acabó. Se acabó. ¿Por qué? Porque además los animales tienen la ventaja que no necesitan convertirse para liberar. Claro. Es mucho más fácil liberar un animal. Bueno, y luego están las vejaciones, que son ataques desde fuera, las opresiones o influencias, que son ataques ya dentro, enfermedades, perturbaciones, todo tipo de... luego, obsesiones diabólicas, mentales, que va al psiquiatra y dice, mire usted, esto no es de mi especialidad. Yo a un TOC, trastorno obsesivo compulsivo, le doy la medicación y en 4 meses lo pongo listo. Usted no le está haciendo ningún efecto. Y además el tipo de obsesiones son rarísimas. Y luego, pues, obsesiones afectivas. Por ejemplo, un amarre. Un amarre para destruir un matrimonio, para ganarse el favor afectivo de una persona, le hacen un amarre. Yo me acuerdo una vez, me vino una señora con 2 hijos. La señora guapísima. Los hijos ya adolescentes, mayorcitos, y le dice, mire, venimos a ver porque es que mi marido se ha ido con una mujer. Y bueno, señora, esto más que el exorcista, que vaya usted a un grupo de oración porque para que recen por la conversión de su marido, pues yo poco tengo hace. Dice, no, padre, no me ha entendido. Es que usted no ha visto la persona con la que se ha ido. Entonces me enseñó la foto del marido, que es un tío bien parecido, que tal, y me enseña la foto de la señora, que era la antilujuria. O sea, yo no había visto una cosa igual hacía mucho tiempo. De verdad. Entonces, digo, bueno, entonces esto sí, dice, además, mire, nosotros no somos mucho de practicar, pero hemos empezado a rezar los 3 el rosario. Y llevamos como 10 días rezándolo, y ayer apareció el marido por la casa diciendo que no sabía lo que le había sucedido y tal. Eso es un amarre. ¿Eso te lo hace alguien? ¿O? Claro, vas a un brujo para que haga el amarre. Pero puedes no enterarte tú que te han hecho eso. ¿Cómo que no te enteras? No, hombre, tú no, se enteran todos los que están a tu alrededor cuando te ven zombie. Claro. Claro. Pero hace poco me decía una señora, si es que mi hijo no la quiere, pero no la puede dejar. Lo tiene amarrado. Entonces no lo dejan ni a sol ni a sombra. Pues como es todo artificial, en cuanto lo dejen, pues ya. Bueno, ese es la cuarta puerta. La quinta, ya he dicho, heridas del seno materno afectivas, contacto con gente tóxica, tal, malos tratos, todo eso puede ser puerta para... Y finalmente, las herencias de los antepasados. Hay pecados muy graves que tienen, como dice el Éxodo, como dice el Deuteronomio, que pueden repercutir en los descendientes hasta la 3ª y 4ª generación. Sí. Y entonces, y eso se da muchísimo. Por ejemplo,
que ha habido una consagración, gente que son descendientes de masones. Eso me he encontrado así. Como hay pasos en los que tienen que consagrar, para subir de nivel, tienen que consagrar a sus descendientes a Satanás, pues entonces, claro, que viene, por ejemplo, cuando fue a tomar posesión como miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales, como miembro de número, un compañero mío de facultad, Juan Arana, que es un catedrático de Filosofía de las Ciencias, de Sevilla. Entonces, como es lógico, pues me invitó, habíamos estado como profesores juntos en la universidad y tal, luego ya me encaucé yo por el sacerdocio y él, pues tal, y volvimos a coincidir cuando yo estuve en Andalucía. Entonces, pues fui a saludarlo, hombre Juan, un abrazo y tal, a la entrada de la Real Academia, y dice, quería presentarte a este señor. Me presenta a un señor, que no voy a dar muchos datos, porque para no identificarlo, que ocupaba un cargo importante en la cosa de la Unión Europea, allí en esa ciudad, tal, bueno, que es que quiere conocerte, quiere hablar contigo. ¿Y de qué? Dices, ya te lo dirá él. Entonces, pues el tío se me pegó como una lapa. Era un hombre joven de unos 50 años, no tendría más. Entonces, pues, se me pega una lapa, no me deja ni a sol ni a sombra. Cuando llega el vino español, le digo, oiga, que yo quiero ir a ver a mis amigos y saludar a mis amigos y tal. Y entonces, pues, ¿usted de qué quería hablar conmigo? Dice, pues mire, es muy sencillo. Yo quería saber si usted puede rezar por un ateo. A ver, ¿un ateo? Me pide que rece por él. Y así, mire, yo soy ateo, pero no tengo nada contra la religión. He sido educado en una familia con un pedigrí de ateísmo brutal. Mi padre era masón, mi abuelo era masón, mi bisabuelo era masón. Supongo que habrá habido alguno más, pero yo no soy masón. Pero entonces yo no creo en Dios porque no me lo he encontrado. En cambio, respeto la religión, sobre todo desde que he conocido a Juan, que para mí es la persona más inteligente que he conocido en mi vida. Como él se declara creyente, pues, claro, yo digo, esto es una cosa respetable. Desde luego no es lo que me han enseñado la masonería, que eso es irracional. Si hay un tío racional que lo razone todo, es Juan Arana. Entonces, pues, pero, o sea, yo no creo, pero sí creo en el demonio, en los demonios. ¿Yo cómo? Que sí, porque me atacan. Y lo paso muy mal. Y no era un tío cobardica, era un tío de pies a cabeza. Y quería saber, digo, sí, claro, que podemos rezar por gente que no es católica, con permiso del obispo, totalmente, está así previsto, porque qué culpa tienen de no ser cristianos. O sea que, entonces, pues eso, quería saber si podía orar por una persona que él estaba padeciendo unas vejaciones brutales por herencia ancestral. Entonces, para librarse de las estas, hay 3 puertas de las que tenemos culpa y 3 que no. Eso explica que haya gente santa. Por ejemplo, hay un libro, me lo tenía que haber traído, que se llama El Padre Pío contra Satanás, y subtítulo, Historias de santos endemoniados. Historias de santos endemoniados, no que sufrieran vejaciones como el Padre Pío, o influencias como la Madre Teresa de Calcuta, que fue el arzobispo de Calcuta a visitarla al hospital, y el médico, que era católico, le dijo, monseñor, traiga usted a su exorcista. Mire, esta es la analítica que le hemos hecho. En cambio, el cuadro clínico es pésimo. Está como si estuviera muriéndose y está perfecta. Esto no tiene explicación médica. Llame a su exorcista. La madre no estaba poseída, pero sí sufría opresión diabólica. Claro, ataques. Con todo el bien que hacía esa mujer, el demonio la atacaba igual que al Padre Pío, igual que a San Juan María Vianney, y todo. Son opresiones. O sea, que hay cosas de las que podemos ser nosotros responsables y otras que no, que son por las 3 puertas, maldiciones recibidas, por ejemplo, la Beata Eustoquia de Padua, que fue concebida en un convento por una monja.
y que nació en el convento y nació ya poseída. Y tuvo unas vejaciones tremendas y es una mujer santa canonizada. O sea que, ¿por qué? Porque hay puertas de las que uno no tiene. ¿Y qué culpa tiene? Ninguna. Igual que muchas veces sufrimos injusticias que no tenemos culpa. Dios tiene dos opciones. Una, suspender el mundo, se acabe el mundo, con lo cual pagarían justos por pecadores, porque oye, si hay gente que todavía quiere convertirse, ¿por qué? Porque haya gente sin vergüenza, el Señor va a impedir que se salven determinadas personas. Entonces, Dios permite, nos da a su Hijo para que nos acompañe en el dolor, para revertir ese sufrimiento en algo súper positivo, como dice la carta a los romanos, para los que aman a Dios todo es para bien, y nos acompaña en el dolor. Entonces, pues... Don Javier, ¿le parece que hagan algunas preguntas? Sí, porque hay que... Yo tengo una pregunta. Yo siempre había creído que mientras estés en gracia de Dios y cerca de Dios y demás, no había posibilidad de que... Esa es la primera puerta, es la más importante, pero hay 5 más. O sea, que tú puedes estar en gracia de Dios y cerca de Dios y que se te meta el demonio. Fíjate, yo tenía un equipo de auxiliares, que eran 12 personas, la que más me ayudaba era una señora que es médico y entonces y de pronto empezó a sufrir unas vejaciones brutales, le apareció un cáncer inoperable en los 2 lóbulos del hígado, empezó tal, y digo, ¿qué pasa con esta? Que es una tipa súper piadosa y tal. Y es que yo no sabía que era adoptada. Entonces, claro, tenía en el subconsciente y en el inconsciente unas heridas tremendas, y es la puerta que utilizó el maleficio. Como aquí en Madrid hay un grupo de satanistas que hacen maleficios contra los que trabajan en liberación, entonces a ella le tocó. Claro. Entonces, ¿en qué estriba el poder evitar eso? Pues hay que cerrar las puertas. Si tú ves que tienes ataques, hay gente que no tiene puertas abiertas y está. Pongo un ejemplo. De pronto me empieza en la pierna derecha a mí, un ejemplo personal, empiezo a tener problemas. Un día ceno con una familia que tenían unos espíritus de muerte gravísimos y llego a mi casa y me voy a desvestir y entonces veo que un charco de sangre, ¿esto qué es? Y entonces quito el pantalón y me encuentro un surtidor. Entonces, pues llamo a mi hermana, que es médico y tal, ¿qué hacemos? Y tal, dice, pon la pierna en alto, ponte al sofá, te pones la pierna en alto, hazte un torniquete, tal, me fui. Y mañana miras a ver qué pasa ahí. Y era como una uña de águila que había entrado hasta una variz, me la había reventado. Entonces, eso luego me da una linfangitis en la misma pierna o tal. Y entonces, cuando ya estaba yo mosca, ¿qué pasa con esta pierna? Pues me escribe una señora que tiene palabra de conocimiento en Nicaragua. Me dice, padrecito, yo cuando dice padrecito me echo a temblar. Y dice, padrecito, ¿cómo está? Y digo, pues muy bien, doña fulana y tal. ¿Y cómo tiene la pierna derecha? Me dice la tipa. Digo, bueno, eso no lo tengo bien, eso estaba dándome mucha lata. Y dice, es que dice el Señor que tiene usted un antepasado esclavista por vía materna. La vía materna es el lado derecho. Los esclavistas ponían argollas en las piernas, en los tobillos, a los esclavos. Y por eso yo estaba siendo atacado en esta parte de la pierna. Hice la sanación intergeneracional materna, se acabó el problema. Pues mira, muy sencillo. Cuando una cosa no es normal, es paranormal. Ya está. Si una cosa no es normal, hay una secuencia de desgracias, una persona que es muy competente y que la van a contratar y cuando llega el último momento, ¡pah!, se chafa. La vuelven a hacer un todo proceso, no sé cuál, se chafa. Le vuelven a tal y no sé cuánto. Es decir, cuando hay cosas que no tienen explicación humana, que aquí puede ser que haya algo especial. ¿Y cómo te proteges de...? Pues con la oración, claro, pero hay que identificar el problema y hacer el tratamiento adecuado. Esto te lo lees y te enteras.
yo sé que usted habla de por ejemplo, la señora esta que usted dice que vomita ranas por la boca, pero yo pienso que hay mucha gente, no sé si me equivoco, que tú dices eso tiene que ser el demonio que está actuando y que no es evidente. O sea, como cuando usted habla por lo menos de la gente cruel, sí, Hitler, claro. por ejemplo, Sí. para mí ese señor estaba poseído por el demonio, porque para que No, una cosa es la posesión moral y otra cosa es la posesión física. Por eso, entonces, ¿cómo La posesión reconoces? moral no es posesión, es una persona que está identificada con el demonio y que el demonio actúa en su corazón muchísimo, pero él consciente. Mientras que el poseído es una persona que padece. El demonio arrebata el poder sobre su cuerpo en determinados momentos. Eso es lo que yo quería saber, exactamente. Gracias. Bueno, yo tengo miles de preguntas, pero voy a tratar de hacer dos. Imposible. Una es cuando lo que dice el maleficio, que lo nombró mucho. Eso es uno desde que te dicen te maldigo a ti, ya Sí, dice sí, cada sí, maleficio sí, con sí. la palabra. O que tú le digas a un hijo, te va a pasar, como sigas así, te va a pasar, lo estás maldiciendo. A los hijos hay que ordenar. A los hijos hay que bendecirlos. Hay que advertirles. Hay que imponerle las manos, que tenéis ese poder por ley natural. Pero no maldecirlos. Que va a pasar tal cosa, que no sé qué, que ojalá, que no sé cuánto y tal. Estás haciendo una maldición en todas las reglas, aunque tú no lo sepas. Porque padre, en mi familia pasó algo muy en particular. Bueno, pero eso ya no se habla en privado y tal. No, es que lo puedo decir, no. No, bueno. Porque para que vean el ejemplo y todo lo comprendan. Nosotros somos 3 hermanas. Mi papá se envergüenció mucho y mi mamá con otra señora. Y esa señora le dijo a mi papá, lo maldijo. Te maldijo a ti y a tus 3 hijas hembras. Y la única que se casó fui yo. Y cuando yo me voy a casar, mi hermano mayor me dice, acabas de romper el hechizo que nos echaron a esta familia. Y gracias a ti, tus sobrinas se van a casar. Y pero y gracias. Me caso yo y más atrás de mí mi sobrina. Sí, claro. Pero Sí, fue no, como un eso stop. es así, sí, claro que se pueden romper todas esas maldiciones con la oración, claro. Y la otra cosa, ¿cómo usted maneja todo eso? Porque enfrentarse al demonio pues debe ser algo terrorífico. No, si tú sabes, mira, yo cuento una anécdota y con eso queda muy claro. Estaba cuando allí en Isla Cristina el obispo me hizo un exorciza a esta pobre. Y entonces la cito, primero la confesé, cuando le estaba dando los consejos, estábamos en una mesa. Ella ahí, yo aquí. Y la puerta del despacho ahí. La dejé abierta por si las flies. Y hice muy bien en dejarla abierta. Las flies son las moscas. Son las moscas. Eso. Entonces, la dejé abierta y le estaba dando los consejos, le cambia la voz, le pone voz de hombre y empieza a decirme, qué mentiroso que eres, qué mentiroso que eres. Y a la tercera se me abalanzó. Entonces salí zumbando y fui, llamé a los 3 que me iban a ayudar en el exorcismo, vamos a reducirla porque está en trance. Bueno, la redujimos, la dejamos y tal, y llamé al exorcista con el que me estaba formando. Me echó una bronca. No, tenías que haberte ido. Digo, sí, estaba yo muerto de miedo, no le dije eso, le dije otra cosa más ordinaria, y estaba muerto de miedo y tal. Y dice, miedo, el que tiene el diablo de tu poder sacerdotal. Lo que pasa es que él sabía que tú no estabas informado. La próxima vez dices, déjale acabar la confesión. Y el que se va es él, no tú. Y yo nunca más me he vuelto a ir de ningún sitio. Nunca. Y mira que he hecho miles y miles y miles de exorcismos. Pues no, pero tú cuando sabes el poder que tiene el sacerdote. No olvidéis que decía antes lo del obispo. El obispo tiene un báculo. ¿Sabéis lo que es el báculo? ¿Qué es el báculo? ¿En qué acaba el báculo? En una serpiente. Es el poder que Cristo ha dado a su iglesia sobre el demonio.
Y cuando sale dice, arrojad demonios en mi nombre. Nos da ese poder, lo que pasa es que en el seminario no nos ha enseñado nadie. A mí no me enseñaron ni que tenía ese poder, luego lo tuve que aprender, ni que tenía el poder de sanar con las manos, imponiendo las manos. Lo he tenido que aprender en la práctica, que me han pasado cosas y entonces, pues eso. Bueno. Se puede decir que cuando Dios permite que entre un demonio en una persona santa, es equivalente a cuando permite una enfermedad o permite... Sí, o sea, son pruebas al fin y al cabo. Y siempre le va a dar las gracias necesarias para que de eso, eso siempre yo suelo decir, aquí cuando una persona se ve que es una persona santa y que está pasándolo mal, digo, aquí se va a convertir hasta el apuntador. Porque eso es un sufrimiento que aprovecha Dios para dar la conversión a mucha gente. Sí, bueno, estaba el primero. Sí. Yo tengo varias preguntas, pero bueno, voy a tratar de dilatar. ¿Hasta qué punto es bueno hablar constantemente del demonio, del mal? Yo cuando hablo, leí tu libro, de psicólogo, veo la acción del mal en la vida, más allá de lo propiamente psicológico, pero me pregunto, ¿hasta qué punto hay que insistir tanto en el mal? Por ejemplo, me sorprende que hemos empezado a hablar de los demonios, cualquiera se habla de los ángeles, yo pensaba que los ángeles del cielo. Nos atrae mucho todo esto. Hemos hablado de las dos cosas, los ángeles del cielo y de los condenados. La pregunta es, hay veces que puede provocar como una cierta obsesión, una cierta preocupación que yo no veo sana. Entonces, sí, de todas maneras, sí. Veo que hay una negación de la acción del mal. Eso es lo que te iba a decir, que en estos momentos en que no se cree en el demonio, que los seminarios han enseñado que el demonio no existe, que la psicología niega la existencia del espíritu y de los demonios, no hay mucho peligro en que la gente se vaya a obsesionar. Otra cosa es que sí, porque es que hoy día no se habla. O sea, el demonio está a sus anchas, el mayor éxito del demonio es que no se crea en él. Entonces, eso sí, lo que sí, una de las cosas que explico en el libro es que no hay que darles protagonismo nunca. El Papa insiste mucho en eso, que no sea el protagonista de nuestra vida, sino que sea Jesucristo. Pero hay que saber que está y que cuando actúa, actúa y que hay que protegerse contra él. ¿Cómo? Mirando a Dios, nunca a ellos. Eso me lo explicó la Virgen en una ocasión. Usted habla con la Virgen así, bueno. No, me dio una palabra. A ver, lo voy a explicar. Pedí a unas personas que tenían carismas que me hicieran una oración de intercesión. Estaba siendo atacado y tal. Y entonces oraron por mí y la Virgen dio una palabra de conocimiento a través de una de las presentes. Fueron tomando nota, una sabía taquigrafía, tomando nota y luego me lo leyeron. Entonces la Virgen vino a decirme, mira, mi hijo ha puesto en tus manos una espada como la de San Miguel. Es una espada muy peculiar, poderosísima, pero que tiene un mango muy pequeño, que solo un niño humilde e inocente puede manejar. Hazte pequeño, como San Miguel. Y él, haz como él. Él solo se fija en mí, en su humildad. O sea, tú no le des protagonismo al mal, sino vence al mal con el bien. Una de las acciones más potentes para echar a los demonios es la alabanza. Alabanza. No lo soportan. Es decir, que tú en lugar de echarles cuenta a ellos, no lo soportan. Pero yo siempre digo, no se puede ir una persona que esté poseída, no puede ir a un lugar donde pueda saltar sus demonios. ¿Por qué? Porque se autodifama, en primer lugar, y en segundo lugar se le da protagonismo a los demonios, como dices tú, que no hay que darles protagonismo. Pero hay que combatirlos, eso sí, y hay que saber que nos... Yo no he entendido esto, ¿cómo lo puedes dar? Sí, la alabanza no. Lo de la alabanza no. La alabanza es alabar al Señor, alabar a Dios. Alabanza, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias. Eso es lo más tumbativo. Estaba un día en Villalbilla, que es un pueblo de Alcalá, entonces en una misa de sanación. Acabamos la misa, impusimos las manos y había una persona poseída. Entonces saltó enseguida y el párroco me dijo, bueno, llévatela. Digo, yo aquí no soy exorcista en esta diócesis. Me da igual, tú llévatela. Y entonces, bueno, nos llevamos a la señora con su marido, tal, 2 o 3 auxiliares, estuvimos rezando. A la 1:15 yo estaba agotado. Yo ya no sabía qué rezar. Ya había rezado todo lo que había aprendido en mi vida, todo lo había rezado. Y el demonio no se iba. Y entonces invoqué a la Virgen, que es lo que siempre he hecho en estos casos. Dije, madre, mira lo que pasa. Dile a San Miguel que nos eche una mano. Y decir eso y cerrar el puño la señora en el suelo y levantar. Yo pensaba que me iba a dar y no. Levantó el puño diciendo, alabado sea Dios Padre. Estaba blandiendo la espada de San Miguel. Era San Miguel. Y bajó, alabado sea Dios Hijo. Y yo digo, ¿esto qué es? No es la voz de ella, no es voz de demonio, los demonios no dicen estas cosas, y ¿esto qué es? Y una persona los presenta y dijo, padre, usted invoca a la Virgen, ha pedido a San Miguel, y entonces sacó la medalla a San Miguel, y San Miguel está enseñándonos qué tenemos que hacer. Entonces empezamos a corearle, y a los 35-40 segundos, el demonio dio un grito enorme, y se fue. Lo que no habíamos conseguido en 1:15 de oraciones, en 30 segundos, 40 segundos de alabanza, fuera. Es lo más sano que hay. El Papa insiste mucho, el Papa entiende mucho de estos temas, se le nota, por ejemplo, cuando ha impuesto las manos en la plaza de San Pedro y le pusieron un poseído, entonces saltó, el Papa ni se inmutó, sometió al demonio con la imposición de manos y siguió con la siguiente. Entonces, al Papa le han publicado los obispos de Estados Unidos un libro que se llama Rebuking the Devil, reprendiendo al diablo, que recoge sus catequesis sobre el diablo. Y ojalá que se traduzca en español. ¿Qué querías? Sí, yo le iba a hacer una pregunta. Bueno, primero muchas gracias. De verdad que yo me leí su libro, me lo compré porque soy abogada de familia y lo veo, o sea, veo muchas, en los procesos en los que yo llevo, veo muchas de las cosas que cuentan en el libro. Y yo le quería preguntar una cosa. Antes ha dicho que los concebidos ya tienen un ángel. Y entonces le quería preguntar, los niños que son fecundados in vitro, tanto para la madre o el padre que participan en esa fecundación, como los que están crioconservados, congelados, o sea, ¿cómo afecta? Porque al final son vidas que están... Son seres humanos como tú, claro, y como yo, entonces, que están padeciendo una faena muy gorda porque te tengan crioconservado, ya me dirás. Claro, pero yo no sé, en ese momento estos ángeles... Hasta que no fallezca... Mi pregunta es, están vivos, o sea, están congelados, están vivos, pero claro, tienen ángel, pero ese ángel claro, interviene, y la madre, el padre, o sea, no lo sé. No, los padres y la madre lo han puesto ahí y se han desentendido. El ángel no lo deja, que pues está a lo mejor atendiendo a 7. Están muertos, claro, o sea, como... Que no, mientras estén vivos, y si se han muerto, el ángel hasta que no vaya al cielo no lo deja. Que por cierto, al ángel no se le pone nombre. Al ángel se le pregunta el nombre. Poner nombre es gesto de autoridad. Nosotros no tenemos autoridad sobre los ángeles. Se le pregunta el nombre si lo quiere decir. Y si no te aguantas, le llamas ángel y ya está. Pero que nosotros no tenemos autoridad ninguna sobre nuestros ángeles. ¿Alguna vez ha visto un ángel? Yo no veo nada. No ha visto nunca. No, yo lo percibo porque lo veo en una de esto, porque noto en una sala que estás rezando y de pronto empieza todo, cambia, está una situación dramática, todo cambia, empiezan los demonios, el poseído a aterrorizarse. No, él no, el Barbas no, Barbas es San Pío, de Pietrelcina. Entonces, o la Virgen, no, ella no, o lo que sea, empiezas a ver cosas, o has invocado a San Rafael, o has invocado a San Miguel, y entonces, pues, claro, lo notas. O sea, que yo no, hay gente que los ve. Conozco uno de mis auxiliares, tiene ese carisma que ve los ángeles y ve los demonios. Entonces, pues sí, los tiene, y alguna vez le he pedido, oye, vamos a... Sí, pero pues él tiene ese don porque tiene ese carisma espiritual. Son gente que a veces
han sido atacados por los espíritus de muerte, y entonces, al haber tenido una presencia, cuando el demonio se mete donde no debe, deja como una sensibilidad angélica en la persona que ha sido atacada. Y eso le puede venir de familia, por ejemplo. Entonces, pues muchas veces, pues me acuerdo una vez, una persona que se había liberado, que me dijo el exorcista que la llevaba, que si no me importaba ir a verificar. Entonces le dije, fulano, vente. Y fuimos y empecé, yo sabía todos los ángeles que tenía, los demonios. Y pum, 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 miraba y decía, no está. No está. O sea, los percibo. Hombre, yo lo puedo notar, si salta y empieza a montar un pollo, pues sabes que allí hay alguien. Pero si no, pues no te enteras. Pero el otro sí que los veía. Una pregunta. No, había por ahí atrás alguien más. ¿Alguien más? A ver. Que podía entender, cuando hablaba del... me ha parecido entender que decía que podía tener así de más. Sí, claro. Es que los ángeles, como he explicado, quizás ha llegado tarde, pues los ángeles no tienen cuerpo. Entonces su acción puede estar haciéndose presente en Argentina, aquí, en muchísima gente. No tiene por qué ser un ángel para cada persona, solo para una persona. Puede haber un ángel para varios. Claro. Que puede ser para varios. Claro. Puede ser que lo tengas tú solo y que no. Que no pasa nada porque lo tienes al lado, igual que si estuviera solo, fuera para ti solo. Que no es que te vaya a dejar de lado porque tal, no. Y cuando ya venga un cielo hay verdad, o sea, se va a poner... No, ya en el cielo, no, hombre, en el cielo, ya allí pues estaremos muy amigos y tal. Que el ángel, la misión que tiene es para llevarnos hasta el cielo. Una vez en el cielo ya no hace falta que nos proteja. Como un taxi, lo que digo, se queda ahí. Claro. Sí. ¿Y en algún momento el ángel se puede hacer visible al hombre? Si quieres, sí. Igual que tú puedes, un ángel maligno puede aparecer con formas raras y empezar montar un poltergeist, eso no les cuesta nada. Porque, pero se puede hacer visible porque él quiere, no porque tú... Claro, porque él quiere. Sí. Ellos tienen poder sobre la materia y pueden hacer, por ejemplo, dice el Apocalipsis, que cuando haya acontecimientos de estos, de la batalla entre los seguidores de Cristo y el anticristo, que va a ser ahora, pues dice que el anticristo hará signos que engañarán a muchos, porque habrá gente que pensará que son milagros, y son cosas preternaturales, fuera de la naturaleza humana, pero no de la naturaleza angélica. Un ángel puede hacer que esta botella se suspenda en el aire. A nosotros no podemos, sin tocarla, no podemos suspenderla. Esto de que yo me concentro y se dobla la esta, o es un camelo o es que estás invocando a un demonio para que lo haga. No. Nosotros solo podemos actuar a través de nuestro cuerpo, de nuestra psique. Nada más. Tu psicosoma es el instrumento de donde nos vienen las cosas y con las que nos expresamos. Los ángeles nos harán ver cuando es anticristo, sí, claro. Sí. No, claro, el Señor dijo, mis ovejas me reconocen. Si de verdad queremos estar con Él, Él nos dará discernimiento de espíritus, que es discernir el bien y el mal. Ahora, si estamos empanados, pues allá nosotros. Una persona poseída siempre se distingue, se sabe. ¿O no? Hay gente que ha estado poseída muchos años. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Medjugorje, iba con mi grupo rezando los misterios del Rosario, subiendo y tal, y de pronto estaba en el quinto y misterio, empezó a escuchar, no debía haber venido aquí, en italiano, no debía haber venido aquí. Y era un demonio de una chica de 19 años que no sabía que estaba poseída, iba con su novio y con sus padres. Y entonces en el podro, en el lugar de las apariciones, ¡guau!,
no pudo esconderse más y saltaron. Igual que hay otra gente que saltan en una adoración eucarística, no lo soportan, que es un sitio de alabanza, un sitio donde está Jesucristo, tal, no lo soportan. Entonces, pues hay gente que está poseída y que no lo sabe, y que lo descubre pues con el tiempo. Padre, y el agua bendita ayuda, ¿no? El agua bendita, la sal exorcizada, el agua exorcizada, el aceite exorcizado, el incienso exorcizado, los objetos piadosos exorcizados nos ayudan a protegernos. No os voy a enseñar las medallas que yo llevo aquí, pero llevo unas pocas. Llevo unas pocas. Llevo la cruz de Baniega, llevo la cruz de San Benito, llevo la medalla de San Juan Pablo con reliquia, de San Pío con reliquia, de San Juan María Vianney con reliquia. Me tengo que proteger. Bueno, yo creo que ya ahora las preguntas que se puedan hacer las hacemos luego con el vino. Vale, pues si hay un vino, pues muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Estupendo, nada.